Bienvenidos a mi canal de YouTube y demás redes sociales. Soy el abogado Manuel de Jesús Ramos Tardencilla y en esta oportunidad, antes de entrar al video que le he preparado, quiero darle infinitamente gracias a los más de 5,000 suscriptores que ya forman parte de la comunidad de mi canal de YouTube y también a los más de 17,500 seguidores de mi página oficial en Facebook. En esta oportunidad, aprovechando el revuelo que ha tomado lo relacionado con el delito de falso testimonio, me he dado a la tarea de prepararle este pequeño video que va a tratar un poco de la conceptualización de su historia, la tipificación en el ordenamiento jurídico nicaragüense, la descripción del tipo, su tratamiento procesal, y aprovecharé al final del video contarle una pequeña historia que me ha tocado vivir en el ejercicio profesional como una experiencia en un caso de defensa de este tipo de delito. Pasemos al video. Según lo conceptualiza el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, el falso testimonio es la falsa manifestación dolosa incumpliendo el deber de veracidad vertida por testigos, peritos o intérpretes en causa judicial nacional o internacional. Así también, de conformidad a lo que conceptualiza el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanela de Torres, el falso testimonio es la declaración o deposición que el testigo, perito o intérprete hace contra la verdad en causa civil o criminal. Y de acuerdo al diccionario Ruiz Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, el falso testimonio es la deposición que hace un testigo contra la verdad. Estos tres conceptos dan lugar a lo que se conoce como la mentira forense, y es dado a que esa variación de la verdad o esa alteración a los hechos percibidos por un testigo, por un perito o por un intérprete, se dan en un foro, se dan dentro de un proceso. De ahí surge pues lo que se conoce como la mentira forense, que no es más que el delito de perjurio o el falso testimonio, así como la interpretación falsa, así como el peritaje falso o adulterado, entre otras que circundan lo que es precisamente esto que doctrinalmente se conoce como la mentira forense. El falso testimonio no es una calificación jurídica, no es un hecho jurídicamente relevante que ha surgido de momento, sino que tiene su historia y lo recoge en primeras épocas el derecho romano, y por ello voy a indicar un poco de su historia en el ámbito del derecho romano. Y es que el derecho romano castigó el falso testimonio de dos distintas formas, dependiendo entre el jus, que es el derecho objetivo, y el del fas, o sea, el derecho de los dioses. En el fas o derecho de los dioses se prohibía el juramento en falso, y este era visto como una ofensa a los dioses, y por ello era castigable por estos mediante instituciones como las ordalias. Las ordalias son aquellos conocidos como los juicios de los dioses. Sin embargo, en el fas, o sea, en el derecho de los dioses, no era castigado por el orden jurídico terreno. Jurar en falso era visto como una transgresión a la fidedignidad de la palabra, por lo tanto era una violación a la moral del ciudadano romano. En cambio, en el jus o el derecho objetivo sí se encargaba o era utilizado para sancionar la declaración testimonial falsa, y se caracterizaba por la dureza de su efecto punible. En un primer momento, este delito fue castigado por la ley de las 12 tablas, con la pena de precipitación desde el monte Tarpeyo, para luego ser regulado por la ley del talión, que ya todos conocemos, y posteriormente fue sancionado por el destierro. Pero además del derecho romano, que lo tomó en consideración y le estableció los tipos de sanciones que ya hemos visto,
También es retomado el falso testimonio por el derecho canónico. Y acá el falso testimonio en el derecho canónico fue fuertemente castigado, ya que quien lo cometiese estaba cometiendo un crimen triple. Primero, contra Dios, ya que al mentir no solamente se estaba pecando, sino que también se estaba cometiendo una blasfemia, pues en toda juramentación se invocaba su nombre al principio y se tomaba como testigo. Asimismo, cabe recordar que uno de los 10 mandamientos que profesa la fe católica consiste en la prohibición de jurar en el nombre de Dios en vano. O sea, era de mucha relevancia el hecho de incurrir en el falso testimonio. En un segundo lugar, contra la sociedad, ya que toda la sociedad se veía afectada si la administración de justicia no podía cumplir bien su función debido al falso testimonio. Y tercero, contra la persona perjudicada por el falso testimonio. Entonces, sí ha sido tomado con relevancia, con preocupación por las distintas legislaciones más importantes, pues, remontándonos al derecho romano y remontándonos también al aspecto del derecho canónico que de alguna manera influye en las legislaciones pasadas y actuales relacionados pues, con la moral. El falso testimonio en nuestra legislación. En Nicaragua se aprobó el primer Código Penal el 26 de mayo de 1837 y todo lo relacionado con la falsedad del testimonio se reguló en el capítulo octavo denominado perjurio, que contemplaba los artículos del 189 al 198. ¿Qué decía el artículo 189 del primer Código Penal de Nicaragua, aprobado el 26 de mayo de 1837? Decía, perjurio es la falsedad de una cosa presente o pasada, asegurada de palabra o por escrito, voluntaria y deliberadamente, bajo la sanción de un juramento prestado con las formalidades de la ley, en circunstancias que sean necesarias para la defensa de otra persona o para la justicia pública. El artículo 198 penal de ese mismo código, el primer código de Nicaragua del 26 de mayo de 1837, decía relacionado a la pena aplicable al falso testimonio. La pena del que comete el delito de perjurio es de trabajo por 8 meses a lo menos o por 18 a lo más y suspensión de sus derechos políticos y civiles por 3 años, fuera del tiempo de los trabajos. Entonces, lo relacionado con la falsedad del testimonio en el primer Código Penal de Nicaragua de 1837 se calificó jurídicamente con el nombre del delito de perjurio. En el segundo Código de Nicaragua, aprobado el 26 de mayo de 1897, el cual reguló el delito de falso testimonio en el capítulo 7, denominado falso testimonio, allí sí ya se nombró con el nombre actual de falso testimonio, en los artículos del 336 al 344. El artículo 336 de ese Código Penal segundo del 26 de mayo de 1891 dispuso de la siguiente manera el tipo: el que en causa criminal diere un falso testimonio a favor del reo será castigado con la pena de presidio en primer grado. Si la causa fuere por delito que mereciera pena grave, con prisión en tercer grado. Si fuere por delito que mereciera pena menos graves, y con arresto mayor si fuere por falta. El que diere falso testimonio contra el reo sufrirá las mismas penas que se prescriben en el inciso anterior, en sus respectivos casos, agravadas en un grado. Y se señalaba como fundamento de esa disposición o concordancia los artículos 68, 95, 99 y 103 de ese mismo Código Penal.
Posteriormente, Nicaragua aprobó su tercer código penal, conocido como Decreto Ley número 297, el 16 de enero del año 1974, el que nosotros ya los litigantes actuales conocimos como el Código Penal de 1974, y que reguló el delito del falso testimonio en el capítulo segundo denominado Delitos contra la Administración de Justicia, particularmente en el artículo 353 de ese Código Penal. Este artículo 353 establecía: comete delito de falso testimonio el que, ya sea como testigo, perito, intérprete o traductor, afirmare una falsedad o ocultare la verdad en todo o en parte ante autoridad competente, y será castigado con prisión de 1 a 5 años. Si el falso testimonio fuese cometido en causa civil, pero si lo fuese en causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será igual a la que corresponda al hecho falsamente imputado. Acá nos recuerda un poco en este ámbito último penal como la aplicación de la ley del talión, porque obligaba a que se le impusiera al falsiario la pena que pudo haberle perjudicado o causado su testimonio al inculpado o a la persona sujeta al proceso penal. Posteriormente, Nicaragua aprobó el cuarto y actual Código Penal, denominado o identificado con el número de Ley 641, que fue aprobada el 13 de noviembre del año 2007 y que regula el delito del falso testimonio en el título 11, denominado Delitos contra la Administración de Justicia, capítulo 5, el artículo 475, el cual dice íntegra y literalmente en las partes conducentes a la calificación y a la sanción particular, dice: quien al rendir testimonio o declaración en causa judicial o administrativa ocultare o deformare hechos verdaderos o simule o afirmare hechos falsos total o parcialmente, será penado con prisión de 3 a 5 años. Continúa con otro párrafo también aplicable y un poco relevante. Dice: si el falso testimonio se da en contra del acusado o querellado en causa penal, la pena de prisión será de 5 a 7 años. Si a consecuencia del falso testimonio hubiere recaído sentencia condenatoria, se impondrá la pena de 6 a 8 años de prisión. Y continúa señalando algunas circunstancias especiales que van a agravar o atenuar la pena según procedan esas circunstancias, con una limitante que nunca se va a aplicar al sancionado por el falso testimonio una pena superior a la del delito principal que se está juzgando en la causa en el cual se cometió el falso testimonio. Tomé a bien únicamente relacionar estos aspectos porque es el aspecto descriptivo y las sanciones más relevantes que atañen a la aplicación actual de lo que es el falso testimonio, para luego venir y hacer un pequeño análisis objetivo del tipo, diciendo que el sujeto activo de este delito de falso testimonio puede ser cualquier persona que esté en condición de testigo. El sujeto pasivo es la autoridad competente ante quien se comete el falso testimonio, que es aquella que tiene la responsabilidad de administrar justicia y que está siendo adulterada la información que llega por medio de un falso testimonio. El bien jurídico protegido es la administración de justicia y podríamos decir la sana administración de justicia. Los verbos rectores que determinan o permiten la comisión del hecho típico es ocultar, deformar, simular y afirmar la verdad o una información que se está llevando ante la autoridad administradora de justicia. El objeto material o el objeto del delito
es precisamente pues, la declaración testifical, que es la que va a dar lugar y constituye materialmente el hecho punible. Asimismo, la tramitación o el tratamiento procesal que tiene este delito, por la circunstancia que ya miramos al momento de leer, ¿verdad?, lo que es las partes conducentes del artículo 475, observamos que la competencia judicial puede corresponder a un juzgado local en el caso de que se dé en materia de derecho civil el delito, o que el delito principal que se juzgue, en el cual se comete el delito de falso testimonio, sea un delito menos grave. Entonces, aun cuando sea encontrado responsable el acusado del delito principal, no se le va a imponer una pena mayor a una pena menos grave. O sea, se limita, el máximo no llega a los 8, sino que se va a limitar a no sobrepasar la pena máxima que se le pudiera haber establecido a la persona que se encontró responsable por el falso testimonio ante un juzgado local. Entonces tenemos que tanto en materia civil que ocurra el falso testimonio, como en materia penal puede caber que el juez competente sea un juzgado local. Pero también puede suceder de que, dada la circunstancia de que se está frente a un proceso principal por delito grave y resulta la culpabilidad del acusado del proceso principal por la influencia del falso testimonio, y entonces quepa la oportunidad de que se sancione con una pena superior a los 5 años, entonces va a ser competencia de un juzgado de distrito. La titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público, por cuanto quien es el bien jurídico protegido y la víctima corresponden a las instituciones administradoras de justicia, ¿verdad?, o al Ministerio Público pudiera ser, y en este caso pues corresponde la titularidad al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. El delito se clasifica según la gravedad del mismo. Puede tener dos tipos de calificaciones, como un delito menos grave o como un delito grave, dependiendo de las circunstancias que ya analicé al referirnos a la competencia judicial, por la influencia que tenga el tipo de proceso principal en el que ocurra el falso testimonio. Si es en materia civil, sabemos de que vamos a estar hablando de que se va a sancionar como un delito menos grave, porque no va a trascender los 5 años la pena a imponerse, pero si ocurre en un proceso por delito grave, entonces sí, delito en materia penal, sí puede trascender más allá de los 5 años, hasta 8 años, y por lo tanto va a considerarse como un delito grave por la pena. Es un delito que también no cabe o no acepta este trámite de mediación, por cuanto pues, el ofendido en este caso es quien tiene a cargo la administración de justicia y es el Estado, no admite mediación. Sí puede admitir beneficios, por cuanto si es un delito menos grave o se califica y se juzga como un delito menos grave, puede aplicarse la suspensión de la ejecución de la pena. Y obviamente el principio de oportunidad en sus otras modalidades es aplicable, no así la mediación. Y también pues, pueden aplicarse según sea procedente los beneficios de la ley 745 una vez sancionada la persona. Al inicio del video les prometí que le iba a narrar o contarle una pequeña historia de una experiencia profesional vivida relacionada con el delito de falso testimonio, pues es la siguiente. En cierta ciudad y en cierto tiempo se cometió aparentemente un delito sexual, y en los actos de investigación que llevó a efectos la Comisaría de la Mujer a través de sus respectivas inspectoras, resulta que la inspectora que tenía asignado el caso, dentro de sus actos de investigación, citó a una persona que declarara, la cual estaba vinculado dentro del segundo grado de parentesco por afinidad con el investigado, y brindó su declaración, y según
lo redactado por la inspectora a cargo, la entrevista o declaración de esa testigo, pues incriminaba aparentemente al imputado. Luego que se finalizaron los actos de investigación, fue remitido el expediente, el informe, el caso ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público decidió ejercer la acción penal en contra del investigado, convirtiéndose ese en acusado. Y una vez que se admitió la acusación, se hizo el respectivo intercambio de información y prueba por parte del Ministerio Público, se sustentó esa acusación, se elevó la causa a juicio y llegó la etapa en que se estaba desarrollando el juicio oral y público, y en esa etapa fue citada en calidad de testigo esta persona que estaba vinculada dentro del segundo grado de afinidad con el acusado y declaró. Resulta que al brindar su declaración ante el juez de la causa, según el Ministerio Público y teniendo a la vista la declaración previa rendida ante la Comisaría de la Mujer, la testigo judicialmente o en la audiencia de juicio oral y público cambió su testimonio, y en este caso su testimonio estaba siendo a favor del acusado, lo cual no toleró de ninguna manera. El Ministerio Público y el fiscal a cargo solicitó que se levantara acta de delito en audiencia, correspondiendo dicho delito al falso testimonio, y es así de que se inicia un proceso de investigación y de acusación en contra de el testigo, que posteriormente para su juicio fui contratado como su abogado defensor, ya que yo no formaba parte o no estaba realizando defensa del caso principal, sino un colega que me recomendó. Una vez que se presenta la acusación por parte del Ministerio Público ante un juzgado local por el delito de falso testimonio, fue admitida la acusación y estando la testigo y ahora acusada por falso testimonio bajo prisión preventiva, se ofrecieron las pruebas a través del escrito de intercambio de información y prueba. También fue sustentada la acusación y la juez local que le correspondía el conocimiento de la causa elevó a juicio la acusación, y entonces en la etapa del intercambio de información y prueba que se me concedió, como todos conocen, de 5 días en delitos menos graves, porque se acusó por falso testimonio ante un juzgado local. Entonces, dentro de esos 5 días logré entrevistarme con la acusada ya de cara a los medios de pruebas intercambiados por el Ministerio Público. Y pues tuve la información de que existía un vínculo de parentesco por afinidad dentro del segundo grado. Averigüé de que no se le había dado para su lectura la entrevista que había rendido ante la Comisaría de la Mujer. También logré recabar de que no le fue advertido su derecho constitucional debido al parentesco con el investigado en la etapa de investigación, que se le advirtiera que tenía derecho de abstenerse a declarar. De igual manera, si no mal recuerdo, dentro de los medios probatorios ofertados por el Ministerio Público estaba la declaración que se había brindado ante el juez y que demostraba de que era totalmente distinta a la declaración que también ofertó el Ministerio Público como prueba, que era la declaración previa ofertada ante la inspectora de Comisaría de la Mujer. En la declaración judicial tampoco encontré, si no mal recuerdo, que se le hicieran las respectivas advertencias de derecho de abstención. Asimismo, pues no constaba, no recuerdo, ¿verdad? Y así, si no mal recuerdo, así constó en el desarrollo del juicio oral y público por el delito de falso testimonio, que no constaban esas advertencias previas. Entonces, en el desarrollo del juicio oral y público,
que se presenta a declarar la inspectora que levantó la declaración en la etapa investigativa de la Comisaría de la Mujer. Le preguntó la defensa cómo había realizado sus actos de investigación y si a la declarante, que ahora estaba en condición de acusada, se le había hecho algún tipo de advertencia sobre sus derechos constitucionales, lo cual de manera muy objetiva la investigadora de comisaría pues manifestó no haberle señalado al menos el derecho que tenía de abstenerse. Tampoco fue claro o creíble el hecho de que se le haya facilitado la declaración impresa con la finalidad o con el tiempo suficiente para que ésta hubiese sido leída por la testigo en ese momento. Luego, la acusada dejó en evidencia de que efectivamente no había leído la entrevista y que por lo tanto sostenía que ella no había declarado lo que contenía aparentemente el documento, que sí efectivamente estaba firmado, pero no lo había redactado ella, ni tampoco había tenido la oportunidad de leerlo, y del cual tampoco se le había advertido que tenía el privilegio de abstenerse a declarar. Una vez que logré acreditar esas circunstancias, entonces como defensa solicité a que no fuese valorada la prueba consistente en la declaración previa rendida ante la Comisaría de la Mujer por haberse llevado a efecto con violación de garantías y derechos constitucionales contenidos en el artículo 34 de la Constitución Política, y que por lo tanto no podía considerarse ni valorarse como un medio de prueba. Aclaro que no se solicitó exclusión de la prueba porque no se realizó o no había lugar a una exclusión en una audiencia preparatoria, porque no podía en ese momento, no estuve en la capacidad de poder acreditar que esos vicios violatorios de derechos y garantías constitucionales habían ocurrido. Indiscutiblemente tenía que llevarse a la etapa de juicio y tener que, mediante la incorporación del documento por la declaración de la misma persona que lo había redactado o llevado a efecto, como era inspectoría o la inspectora de comisaría, era el único medio del cual yo podía estratégicamente valerme para acreditar la violación de esa garantía y derechos constitucionales que hacía inválido el acto el acto de investigación realizado por ella, y que era la evidencia material de una declaración previa para dar lugar a la comisión del delito de falso testimonio mediante la variación de aquella declaración previa. Una vez que logré acreditar esas circunstancias y que igualmente quedó en evidencia de que no se habían hecho las advertencias del derecho de abstención, logré demostrar o sostener la inocencia de la acusada del falso testimonio, obteniendo un fallo de no culpabilidad. Estos procesos y los medios probatorios para acreditar el falso testimonio pues son muy difíciles de contrarrestar, de refutar, de contradecir. Tendría que demostrarse, como es en el caso que les estoy exponiendo, la violación de derechos y garantías o la ineficacia, la invalidez del acto, del medio probatorio que se está ofertando, que es constitutivo a la vez del falso testimonio, porque es la declaración previa, con la declaración segunda, que es la que varía y perfecciona el cometimiento del delito. Entonces es difícil que con frecuencia sucedan esas circunstancias. Entonces tengo esa buena experiencia por parte de que pues, afortunadamente en este caso hubo violación de garantías constitucionales y me permitió obtener un fallo de no culpabilidad. Situación que en otras circunstancias de haberse respetado el debido proceso y garantías constitucionales en los actos de investigación y la incorporación del medio de prueba también en el juicio principal, hubiese tenido una historia
absolutamente distinta con un posible fallo de culpabilidad, porque la prueba escrita contenía eficazmente la evidencia de una variación del testimonio. Pero lo incierto era de que no podía asegurarse que la declaración previa verdaderamente es lo que la testigo había manifestado ante comisaría de la mujer por falta de haberse cumplido estrictamente los derechos y garantías que en ese momento eran tanto del investigado como de la persona que estaba rindiendo el testimonio. Espero que esta historia pues les fomente analizar sus casos, buscarle siempre, aun cuando estamos frente a un caso complicado, en el que sintamos que no tenemos mucho margen como para actuar, siempre se presentan circunstancias que si llegamos a descubrirlas nos pueden dar excelentes resultados, como es la experiencia vivida en este caso. Espero que el video en su totalidad y particularmente en su contenido primario, ¿verdad? Relacionado pues, a las conceptualizaciones, a su historia, a su normativa histórica en la legislación nicaragüense, así como el análisis del tipo, el análisis objetivo del tipo y su tratamiento procesal pues les sea de utilidad, y esta pequeña historia pues también fomente en ustedes el hecho del optimismo y la confianza en las capacidades que tenemos como profesionales. Muchas gracias.